un distintivo, humanismo mexicano, no solo por la frase atribuida al literato romano Publio Terencio, de que nada humano nos es ajeno, sino porque nutriéndose de ideas universales, lo esencial de nuestro proyecto proviene de nuestra grandeza cultural milenaria y de nuestra excepcional y fecunda historia política. Ahora bien, ¿cuáles son los principios políticos, económicos y sociales del humanismo mexicano que postulamos y que inspira a la Cuarta Transformación? Trataré de explicarlo de manera breve. En lo político no aceptamos el derrotismo, estamos a favor de lo que expresó el padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo y Costilla. El pueblo que quiere ser libre lo será, que por el bien de todos primero los pobres. Esta frase debiera ser la esencia de la actividad política, porque es sinónimo de humanismo y una forma distinta de entender la importancia del poder, cuyo ejercicio, como lo he dicho muchas veces, solo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás. Pero atender a los más pobres es también, por si fuese poco, repetí, la sigo repitiendo, decía, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y otro oaxaqueño, el presidente más grande que ha tenido México, el mejor presidente en toda la historia, Benito Juárez, un indígena zapoteco, decía, con el pueblo todo, sin el pueblo, nada. ¿Quién respalda la Cuarta Transformación? ¡El pueblo! Por eso nunca, jamás vamos a traicionar al pueblo. No olviden que lo principal es tenerle amor al pueblo, querer al pueblo. Ese sincero sentimiento, nada bueno se puede hacer en la vida, y menos en la política, que contrario a lo que se suele pensar, es uno de los oficios más nobles y de la más alta jerarquía espiritual. Que se escuche bien y que se escuche lejos. La auténtica política es profundamente humana en su fundamento, en su esencia y sobre todo cuando se practica en bien de los demás y en especial de los pobres. Amigas, amigos entrañables, sigamos el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias. Hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches o en el momento en que nos estén viendo. Estamos muy contentos aquí en Buzón Ciudadano por tener la ocasión de contar con la participación de la doctora Katia Colmenares, quien nos va a hablar, nos va a presentar un libro recién salidito, muy recién salidito, que se llama Un Marx para nuestro tiempo, editorial Bellaterra. Es como en otras ocasiones, en este espacio de Buzón Ciudadano, una oportunidad para pasar a la organización, para hacer trabajo en las comunidades y podamos más adelante, cuando ya tengamos el libro en físico o en los nuevos formatos con que ahora se cuentan digitales, la posibilidad de leerlo de manera colectiva y ponerlo a la discusión, porque de lo que se trata, siempre lo hemos comentado en este espacio, pues es de hacer ciudadanía, de hacer comunidad, de pasar a la organización. Así es que bueno, pues Katia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta de estar aquí contigo, querido Oscar. Muchas gracias, qué bueno que aceptaste nuestra invitación. Consideramos que es un tema de muchísimo interés. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza, Katia, tuya, para aquellas personas que nos están viendo y que no sepan acerca de tu trayectoria, por la cual me parece pues muy importante. Katia Colmenares Lizárraga es mexicana, filósofa de la liberación,
doctora en Humanidades con especialidad en Filosofía Política por la UAM, Iztapalapa. Actualmente es directora de la colección Biblioteca Enrique Dussel, de Editorial ACAL, y fue consejera interna del Instituto Nacional de Formación Política de Morena de 2020 a 2024, en donde se desempeñó como coordinadora del programa de formación virtual de dicho instituto. Fue directora de la licenciatura y maestría en filosofía de la Universidad Intercontinental de México de 2017 a 2020. Ha publicado diversos trabajos en relación a la descolonización epistemológica, la lógica dialéctica, la filosofía política crítica y el método de la ciencia crítica en la línea de la filosofía de la liberación. Es autora del libro Hacia una ciencia de la lógica de la liberación, elementos para una crítica de la razón transontológica, de la editorial Autodeterminación, La muerte del diablo, Bolivia, en 2015. Además, es editora del libro póstumo de Enrique Dussel, Hacia una teoría de la modernidad, colonialidad, ACAL 2025, y de la antología Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel, ACAL 2021. Es coautora, junto a Ramón Gronsfogel, del libro Hacia una comunidad de vida, de editorial Ministerio del Poder Popular para las comunas y los movimientos sociales de Venezuela 2023. Y Hacia una descolonización de la ciencia moderna, también de la misma editorial, Venezuela 2024. Este es en realidad una semblanza breve, una semblanza quizá de lo central. Hay muchas otras cosas que ha realizado, aquí hoy tenemos el honor de contar Katia, y permítame decir que desde mi punto de vista es de las alumnas del maestro Dussel quien ha continuado con mayor precisión la labor de recuperación crítica tanto del pensamiento latinoamericano como de toda la tradición crítica europea, conforme lo planteó el maestro Dussel. Y en estos momentos continúa haciendo esta labor, no solamente en México, sino en varios lugares de América Latina. Así es que para nosotros es un honor contar con su participación. Katia, qué libro, qué título tan más provocador. Un Marx para nuestro tiempo, ¿no? Y bueno, ahorita de entrada, en estos días, en esta semana, de por sí este año, ¿no? Es el año de la vuelta del conservadurismo en Estados Unidos, latente siempre, pero ahora con el nombre de Trump. Y también es en estos días la muerte de Francisco. Entonces, nuestro tiempo no es un tiempo simple, sencillo, es un tiempo complejo. Y un pensador, un viejo pensador del siglo XIX, tiene muchas cosas que decirnos. ¿A qué se debe el nombre, Katia? Sí, mira, el reto siempre para nosotros es el poder entender la realidad presente. O sea, la filosofía se dedica a eso. Y más sobre todo hablando de filosofía de la liberación, que es una filosofía comprometida, es una filosofía ética que toma una posición definida a favor, pues sobre todo, y aquí, bueno, recordando al Papa Francisco, ¿no? A favor de los más humildes, a favor de los pobres, a favor de las víctimas, de los oprimidos, de los excluidos. Desde ese lugar es de donde nosotros queremos leer la realidad para poder entenderla. Entonces, nuestro acercamiento a los autores en realidad es siempre un acercamiento comprometido políticamente, éticamente, comprometido con la realidad presente. Entonces, no nos interesa realmente hacer, ¿sabes?, lecturas eruditas de los autores. Hay gente que lo hace y bueno, con mucho respeto del trabajo que realiza ese tipo de pensador, pero en nuestro caso, el interés de estudiar los autores es para entender la realidad. O sea, y por eso pensar ahora, ¿no? O sea, pensar a Marx desde nuestro tiempo, pues es justamente un actualizar, o sea, un establecer un diálogo con un pensador
un pensador que realmente hizo historia. O sea, a partir de Marx se puede contar como un nuevo tiempo, porque es un autor que hizo una crítica tan profunda, tan fuerte, tan imbatible, que hasta el día de hoy el capitalismo no puede ponerse una cara amable, una cara así que guste, porque desde la obra de Marx sabemos que el capitalismo equivale a explotación, equivale a dominación, que el enriquecimiento de unos implica necesariamente la pauperización, el empobrecimiento de otros. Y la obra de Marx es tan crítica que para nosotros era muy importante hacer un trabajo de reflexión porque nos interesa hacer, así como hizo Marx con el capitalismo, una crítica a las distintas dimensiones de la realidad. Porque fíjate, justamente con Enrique Dussel descubrimos que el capitalismo es solamente como un rostro del problema, ¿no? El problema, decía el filósofo Dussel, es este tiempo, y este tiempo es la modernidad, que implica un proyecto civilizatorio, pero implica también una visión de ser humano, valores, implica un modo de vida en concreto, y desde el punto de vista económico se desarrolló como capitalismo, ¿sí? Pero el capitalismo es uno de estos rostros, pero hay más, ¿no? También tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista de la política, una política moderna, pero que entiende, por ejemplo, el poder como dominación y no como servicio, ¿no? Estamos muy acostumbrados a la visión moderna de la realidad, y de lo que se trata es como de ir desandando el camino, de que podamos como irnos quitando las costras de los ojos, un poco como en la película de Matrix, ¿no? Como despertar de la Matrix de la modernidad y darnos cuenta que la vida está más allá, o sea, que este no es el único mundo posible, que podemos construir, ¿no? Nuevas realidades, nuevos modos también de relacionarnos unos con otros. Entonces, bueno, leer a Marx, ¿no? Desde hoy, desde el siglo XXI, con los problemas que hoy nos aquejan, con una economía en jaque, con una crisis medioambiental, que es ya realmente más que crisis, una catástrofe, pues resulta obligado además para la filosofía. Sí, y fíjate, Katia, que yo creo que desde la propia obra de Marx tenemos esta situación de estar con un pie en la academia, en la rigurosidad del trabajo científico de biblioteca, pero también con un pie en la parte de la militancia y el trabajo orgánico, ¿no? Muy perfectamente compenetrado de la clase trabajadora o de las comunidades que sufren los efectos del capitalismo. Estamos hablando de cosas concretas como el frío, el hambre, ¿no? El padecer el dolor del cansancio de una vida laboral injusta. Y tenemos eso en el pensamiento de Marx, y por lo cual este libro también yo lo ubicaría en esa tradición. En México, la obra de Marx en un primer momento se conoció vía manuales, ¿no? Manuales soviéticos, ¿no? A través de las publicaciones del Instituto Marxista-Leninista, con traducciones muy específicas, con un enfoque muy específico, que cumplieron, digamos, su labor histórica en ese momento, y también conocimos el pensamiento de Marx a través de terceros, ¿no? De supuestos lectores, digo supuestos lectores porque también ya conforme ha ido pasando el tiempo, nos hemos ido enterando que no leyeron en efecto a Marx, ¿no? Sino que hicieron interpretaciones de algo que no habían leído específicamente. Pero también en México tuvimos las traducciones del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Que ayudaron muchísimo ya a un conocimiento más específico,
pero con organizaciones, ¿no? El maestro Dussel siempre hablaba, ¿no? De cómo fueron organizados los libros del Fondo de Cultura Económica, no seguían cierta lógica, en realidad cronológica, sino pensaron que en su momento que era mejor hacer una organización temática, lo cual dejaba fuera varios elementos importantes de cómo fue descubriendo las categorías Marx. Pero bueno, cumplieron su labor. Y después tenemos ya la publicación del editorial Siglo XXI, ¿no? Que quizás es ahora la más extendida, la más conocida. Y en ese contexto, ¿no? El pensamiento del maestro Dussel, pues vino a hacer un gran aporte, ¿no? Tú lo has comentado en diferentes espacios, ¿no? Le dedicó más de 10 años, ¿no? A un conocimiento muy específico del pensamiento de Marx, y de ahí produjo varios textos muy, muy, muy importantes. Y yo colocaría este libro que estás presentándonos en esa tradición, ¿no? ¿Cómo lo ubicarías en términos tanto de interpretación y de postura con respecto a cómo lo hicieron los otros libros? Este libro que cuenta con un artículo inédito de Marx. Así es. Mira, este libro en realidad yo estoy muy contenta de haberlo podido sacar porque realmente fija una postura latinoamericana y yo diría nueva en el marxismo, sin ser, digamos, sin ser pretenciosa. Yo sé que esto que estamos sacando es realmente nuevo y no solamente en América Latina, sino a nivel mundial. Fíjate, yo quiero empezar, ¿no? Leyendo el primer párrafo de este libro, porque, o sea, es un poco como el espíritu, ¿no? Que quiero recuperar. Dice así: Marx es uno de esos pensadores críticos de los que toda persona de izquierda cree saber algo. Marx abandonó la filosofía al superar el idealismo hegeliano, se dedicó a la economía para desarrollar el método científico del materialismo histórico, mientras que para Hegel la realidad era espiritual, para Marx era material, física y económica, ya que para Marx lo primero es la materia y la conciencia es un derivado de esta. A partir del método dialéctico hegeliano, el cual parte de la estructura, tesis, antítesis y síntesis, Marx desarrolló el método del materialismo dialéctico como determinación de la infraestructura sobre la superestructura. La comprensión de la historia que desarrolló el Marx definitivo advirtió a los procesos revolucionarios por venir que la línea histórica de las contradicciones como lucha de clases daría lugar al socialismo como culminación de la etapa capitalista. Entonces dice: prácticamente todo lo que se afirma en el párrafo anterior es falso, salvo la primera frase, que Marx es uno de esos pensadores críticos de los que toda persona de izquierda cree saber algo. Entonces, hay un montón de clichés alrededor de la figura de Marx y en general la izquierda los ha repetido como mantras. Entonces, Dussel lo que hizo realmente fue como redescubrir a Marx, o sea, ponerse a leerlo. Además, él hizo una lectura genealógica, ¿no? Como tú bien lo has indicado. Es decir, él fue leyendo a Marx según Marx fue avanzando en la construcción de su pensamiento. De modo que Dussel empezó a darse cuenta cómo es que Marx iba descubriendo, ¿no?, las categorías. Y de pronto nos decía: miren, esta es la primera vez, ¿no?, donde Marx habla de trabajo vivo o donde habla del capital como, o sea, cosas como muy finas. Entonces, Dussel realmente hizo una lectura muy novedosa de Marx. Además, para la época, que imagínate, todo el mundo tiraba los libros de Marx por la ventana, porque era justamente la década del 80. Y bueno, después cae el muro de Berlín y nadie más quiere saber de la obra de Marx. Justamente Dussel estaba terminando de escribir estos 3, 4 tomos que escribe sobre la obra de Marx
y ya no encuentra interlocutor. De modo que no hay una recepción de esta lectura que hace Dussel sobre Marx. Entonces, quedó como trunco el diálogo. Y me parece muy importante que hoy podamos recuperar, ¿no?, esa línea de investigación, porque realmente lo que descubre Dussel es un Marx muy vigente, es un Marx mucho más complejo, más rico, más pertinente realmente para entender este tiempo, incluso con el tema, por ejemplo, de la economía financiera, ¿no? Hay textos que Marx dejó y que no se trabajaron simplemente porque se dio carpetazo, vuelta a la página, y se quedó la gente en general con una lectura muy del siglo XX y muy, como te decía, muy ortodoxa. Entonces, con este libro nosotros estamos recuperando, ¿no?, es ese Marx nuevo que hoy nos sigue hablando. Y justo, mira, me ha gustado mucho el modo como empezó el programa, que nos da siempre nostalgia escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador, que bueno, lo saludamos donde él esté trabajando. Ahí estamos también tratando de abonar en ese trabajo. Y, y él en esta grabación habla del humanismo mexicano, o sea, un tema que es el tema, o sea, yo te diría, el tema de Marx es el tema del humanismo. Porque el tema del materialismo, que en general se lo entendió, sabes, como la materia física, ¿no?, de las ciencias de la naturaleza, no tenía nada que ver, fue una lectura positivista que decía Dussel, que confundió, sabes, una letra de la palabra material y material, entonces no entendió el tema. Marx estaba hablando del contenido. Cuando habla de materia, así como cuando dice, ¿qué materia estás estudiando?, ¿no? Se habla del contenido, no se habla de algo físico, ¿no? Entonces, ese es el mismo sentido que le da Marx. De modo que el materialismo tiene que ver con el contenido, esto es, con la vida, con el modo como nos relacionamos. Entonces, Marx descubre que el capitalismo, y más específicamente, ¿no?, la sociedad moderna, implica un tipo de relación, que eso es lo que está detrás de todo, un tipo de ser humano, porque el capitalismo no solamente produce mercancías, no solo produce objetos, sino que produce también sujetos, produce consumidores. Entonces, es tan importante que se produzca el objeto, la mercancía, como que se produzca el sujeto, que es el consumidor, porque si no, no se reproduce todo el sistema. Entonces, estamos hoy día en una trampa del sujeto, o sea, del sujeto moderno, que ese es realmente el tema fundamental y que se le escapó a todo el marxismo del siglo XX. ¿Qué tipo de sujeto tenemos hoy? ¿Y por qué, aunque queramos cambiar, sabes, el modo de producción económico, nos estamos olvidando de la producción de la subjetividad? Entonces, se pasó del proyecto capitalista al proyecto socialista, pero el proyecto socialista, y aquí en estos textos, que hay textos, fíjate, de Dussel en este libro, hay un texto de Dussel, hay un texto de Franz Hinckelammer, que, bueno, hay más de uno que lo llaman el Marx de este tiempo, un pensador muy desconocido en América Latina y en el mundo, pero que realmente revolucionó el pensamiento, y yo creo que este siglo recién se va a descubrir quién fue Franz Hinckelammer, que incluso Dussel decía, era mi maestro. Imagínate qué tamaño de pensador Qué estamos importancia. hablando. Y entonces está un artículo de Franz Hinckelammer, está un artículo de Juan José Bautista Segal, es un filósofo boliviano que justamente repensó el tema de la subjetividad. Está un artículo también mío, está un artículo de Michael Heinrich, que es un pensador alemán, el secretario del MEGA, Gerald Hubmann,
El MEGA es la institución Marx Engels Gesamtausgabe, que es las obras completas de Marx y Engels, que se editan hoy en día, ¿no?, en Berlín. Son obras que están proyectando publicar 114 volúmenes de Marx, imagínense, de lo cual se ha publicado alrededor de casi 70, me parece. O sea que todavía les faltan unos 40 tomos por publicar. Pero bueno, el secretario del MEGA, Gerhard Hubmann, ha dicho que Michael Heinrich es el pensador que más conoce el MEGA. Y además en alemán, ¿no? Entonces es un pensador para nosotros muy importante, tiene libros que nosotros recuperamos y que realmente lo recomendamos. Algunos se han incluso traducido al español por Editorial Akal. Él está hoy día escribiendo una biografía, quizá la más ambiciosa, ¿no?, que se ha hecho de Marx. Justamente comiendo con él, ¿no?, le preguntábamos, Juan José Bautista y yo, que cuál era la biografía que más recomendaba, porque en su biblioteca él tenía todo un apartado, ¿no?, enorme, de puras biografías de Marx. Y le dijimos, bueno, y de todas esas, ¿cuál es la mejor? Y él nos dijo, ninguna. Por eso estoy escribiendo una, ¿no? Y bueno, ya salió el primer tomo, incluso en español está, y bueno, sigue alargando, no sé cuántos tomos al final le dé la vida para escribir, pero bueno, él ha retomado ese camino. Entonces, hay realmente artículos muy importantes y que justamente abordan este tema del humanismo, del tipo de ser humano, del tipo de sociedad moderna que está detrás justamente del capitalismo. Entonces, precisamente mira lo que dice Marx. Dice, el objetivo último de esta obra, o sea, del Capital, es sacar a la luz la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna. O sea, lo que Marx pretendió es mostrar como cuál es la lógica interna, ¿no? La lógica económica, que cuando lo pensamos realmente en el sentido que él le da, se refiere al modo como se reproduce la vida, porque eso es la economía, ¿sí? El modo como se reproduce la vida de la sociedad moderna. Entonces, estamos hablando de la subjetividad. Y fíjate, algo tan importante, pero que se le pasó por completo al marxismo del siglo XX. Fíjate el punto, digamos, uno de los puntos como yo diría centrales. Marx se da cuenta que la subjetividad de la sociedad moderna tiene como contenido la burguesía, el burgués, ¿sí? Pero el burgués no solamente está en la clase burguesa, eso es lo más interesante de todo, sino que la sociedad moderna ha encarnado la subjetividad burguesa en todas las clases sociales. O sea, tú tienes una clase proletaria, pero con conciencia burguesa. Y de ahí entonces se puede entender por qué es que tú cambias de pronto las piezas del lugar y el sistema se sigue reproduciendo del mismo modo. O sea, esto que se decía, la dictadura del proletariado, o sea, que bueno, fue una expresión muy de juventud que no recupera más, ¿no? Después, ya no tiene como sentido, porque la dictadura del proletariado, o sea, al final, un proletariado, ¿qué proletariado? Un proletariado con conciencia burguesa, pues al final vas a terminar reproduciendo las mismas estructuras de dominación que cuando estaba la burguesía a cargo. ¿Me explico? Entonces, bueno, hay temas así como muy importantes que se pueden recuperar en este libro.
Sí, fíjate que esto que comentas me parece muy importante porque justo este espacio, Katia, el Buzón Ciudadano, tiene una afluencia muy diversa. Hay una preocupación precisamente por fortalecer el segundo piso de la Cuarta Transformación, por un lado, pero también pasar a la organización más a largo plazo, porque vienen al canal de Buzón Ciudadano jóvenes, pero personas también que tienen mucho tiempo haciendo trabajo, personas jubiladas, personas que hacen trabajo en barrio, en colonia, en parques, de diversas actividades. Y hemos insistido muchísimo, aquí yo he tenido ocasión de platicar acerca de la nueva escuela mexicana, ¿no? Y los libros de texto. Hemos insistido muchísimo en que es importante difundir algunas ideas, plantear la discusión. Y en esto que tú comentas, pues es fundamental este libro, porque hay muchas compañeras, compañeros, ¿no? Tenemos vecinas, vecinos que de repente, en vez de reconocer la situación en la cual estamos viviendo, todavía siguen repitiendo muchas ideas que vienen de noticias falsas, de los medios corporativos, ¿no? Y de toda esta propaganda que se ha desarrollado, bueno, no solamente en México, sino sabemos en toda América Latina hacia los gobiernos progresistas. Sin embargo, las cosas han ido cambiando muchísimo en México, ¿no? Pero no podemos echar, bueno, las campanas al vuelo, ¿verdad? Pero ya, por ejemplo, mira, en materia educativa, ya tenemos conceptos como decolonial, pensamiento feminista comunitario, ¿no? Estudios subalternos, la centralidad de la comunidad, de los procesos educativos o lo comunitario, eso ya implica algo. Pero entender todo esto, pues requiere que nos sentemos a platicarlo. Y en eso me parece, Katia, que el libro aporta. Es decir, no es un libro solamente pensado para colocarse en el estante, ¿no? de los espacios académicos. Es en realidad un libro, la misma portada, ¿no? Invita como a la comunicación más jovial, ¿no? Más pensada en este tiempo, de este Marx, ¿no? De un Marx joven, ¿no? De un Marx que puede dar respuestas a situaciones como lo que estamos ahorita viviendo acerca de la reacción de China a los aranceles, ¿no? Entonces, tratando de develar, ¿no? Diciendo, sacando un TikTok diciendo, pues vean, el producto que les venden carísimo y con la marca tiene este precio real, ¿no? Y no es necesario que sufras porque no te lo puedes comprar carísimo de marca, porque te lo podemos vender directamente, ¿no? Entonces, ese es nuestro tiempo, ¿no? Y en eso el libro creo que viene precisamente a refrescar las cosas. Me gusta muchísimo la idea que planteas, ¿no? Es algo nuevo, es una postura nueva, pero creo que cae en muy, muy, muy buen momento, Katia. No sé cómo, además de esto que nos comentas acerca de cómo está organizado, ¿qué otras sugerencias tienes que hacernos acerca de cómo leerlo, ¿no? Y con qué continuar o qué poner antes? Sí, mira, yo he pensado este libro realmente como para la batalla, porque hay que dar muchas batallas, realmente, y muchas batallas que no necesariamente son con otros, también son batallas que tenemos que darnos al interior nosotros mismos, porque mira, eh, si algo hemos entendido con Marx, con Dussel, con Hinkelhammer, con Juan José, es que ha habido una colonización de esa subjetividad, de ese ser humano que hoy encarnamos, ¿sí? O sea, Europa no solamente llegó, ¿no? Con sus carabelas y con el cristianismo, sino que llegó también con todo un modo de vida. Ese modo de vida se ha vuelto un ideal y nos va arrastrando como humanidad, porque eso no solamente pasa en América Latina, ¿sí? O sea, el ideal que impuso Europa a todo el mundo, o sea, hubo un proceso como de globalización de un proyecto,
de un proyecto de civilización, de ser humano, de lo que es bueno, ¿no? O sea, una jerarquización que finalmente lo internalizamos, o sea, se quedó dentro de nosotros. A lo mejor sí, efectivamente, nos sacamos a Colón de encima y hicimos las independencias, ¿no? En toda América Latina. Bueno, no en toda, pero en muchos lugares de América Latina y del Caribe. Pero Colón también se quedó adentro, ¿sí? Cortés se quedó adentro con su pretensión de dominio, con su racismo, ¿no? En nuestras instituciones, en nuestra constitución, o sea, la colonización que fue tan profunda, que no solamente fue poner la bota, ¿no? En el territorio, sino que fue también ponerla dentro de lo que somos nosotros y que nos hizo soñar los sueños de la modernidad. Todavía ese es un trabajo que tenemos que hacer. Entonces, me parece muy importante que tú pongas, ¿no? Como todo la mira en este tema de la descolonización, porque esa es como una de las grandes tareas de este siglo. Y justamente queremos nosotros llevar esta lectura de Marx hacia allá. Porque Marx también hizo giros descoloniales. Él se dio cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, que su teoría no era simplemente, ¿sabes?, como aplicable a cualquier realidad, que no era una cuestión mecanicista que ya tenemos la fórmula en cómo funciona la historia. No, la realidad no es así. Cada lugar, cada espacio, cada momento histórico tiene su particularidad. Entonces, tenemos que como ser capaces de leer el mundo desde el lugar en el que estamos. Nosotros estamos en México, en América Latina, y nos toca leer desde ahí. ¿Qué quiere decir eso? De leer desde nuestros problemas, desde nuestras preguntas, desde nuestras necesidades, desde lo que somos. Porque esto parece obvio, pero no lo es. Muchas veces nos estamos nosotros preguntando, pero tenemos la cabeza en otro lado. O sea, tenemos la cabeza, por ejemplo, en Europa, o tenemos la cabeza en una subjetividad blanca. Y entonces cuando yo volteo a ver a mi compañero y lo veo, ¿no?, con su rostro indígena, lo veo inferiorizado. Entonces, tenemos como que aprender a quitarnos como todas esas costras, ¿no? O sea, esa visión que no es nuestra y recuperar nuestra historia, lo que somos y tratar de hacernos las preguntas desde ahí, ¿no? O sea, a partir de nuestra realidad, proyectarnos qué queremos, ¿no? Esto soy. Ahora, desde aquí, ¿qué voy a construir? ¿Hacia dónde voy a caminar? Entonces, el tema de la colonización es realmente vital. O sea, tenemos que construirnos sueños nuestros. O sea, y despertarnos de estos sueños de la modernidad, porque además producen pesadillas en la realidad. O sea, los sueños de la modernidad son los que nos han traído a la catástrofe mental en la que estamos. Los sueños de la modernidad son los que nos han traído a una pobreza generalizada alrededor del mundo. Los sueños de la modernidad, o sea, han producido una desigualdad, una injusticia, ¿no?, una indiferencia. Entonces, como que nos toca, justo en esta conexión de lo que somos, nosotros sí tenemos un lugar a donde podemos girarnos. Y ese donde girarnos es nuestra raíz. Nuestras raíces que también están en los pueblos originarios, ¿sí? O sea, nosotros desde América Latina tenemos también otra matriz, ¿no?, histórica, cultural y civilizatoria, que quedó trunca. O sea, quedó trunca porque se le relegó a espacios muy pequeños realmente de poder expandir y vivir a partir de esos valores. Entonces tenemos como que repensar qué de ahí, ¿no?, el día de hoy le sirve a la humanidad. Y justamente, mira, yo quiero recordar aquí contigo y con el público, cuando yo estaba haciendo mi trabajo de doctoral,
fui a Alemania justamente a hacer pues parte de esta investigación, ¿no? Que presento yo en este artículo. Y hablando con un marxista, ¿sabes? Bueno, hablé con muchos porque hice muchas entrevistas, espero algún día publicar todo eso porque realmente son muy valiosas, pero le hice una entrevista a un filósofo que se llama Helmut Reichel, que es un filósofo de la última escuela de Frankfurt. O sea, después de Marx, ¿no? Hubo distintas generaciones de pensadores críticos que tomaron el pensamiento de Marx y dijeron, vamos a seguir por esta línea, ¿no? Entonces hubo la primera generación, la segunda generación, la tercera generación. Entonces, yo te estoy hablando ya de la cuarta generación, ¿no? Entonces, yo lo entrevisté y le hice, prácticamente a todos les hice las mismas preguntas, porque yo quería saber si la lectura que estábamos haciendo nosotros desde América Latina, que es esta que presento en este libro, ¿no? La de Dussel, la de Hinckelhammer, la de Juan José y la que yo estaba también desarrollando a partir de ellos, era nueva, sí, era válida, ¿no? Entonces, todas mis entrevistas eran en ese sentido, de tratar de ver si realmente estábamos diciendo algo nuevo. Y entonces, una de las preguntas era si él era capaz de ver más allá del capitalismo. Y entonces, él se quedó así callado y me dijo, no, yo no veo más allá del capitalismo. Y me dijo, pero yo sé que tú sí. Y a mí me sorprendió mucho su respuesta, ¿no? Y me dijo, yo no veo más allá del capitalismo porque yo soy europeo. Y en Europa hemos destruido todas las relaciones solidarias y comunitarias. Y dice, estamos en la sobrevivencia. Esta sociedad moderna ha producido un egoísmo que es sistemático, un individualismo que es sistemático. Cada uno está mirando su vida para sí mismo. Nadie ve la comunidad, nadie piensa desde la comunidad. Entonces, eso está generando un fenómeno nuevo, que es el autismo. O sea, estamos ya en una sociedad autista en Europa y en Estados Unidos. Y me dijo, y desde ahí no se puede construir nada. O sea, me dijo, yo soy diputado hoy día, ya no me dedico a la filosofía. Me lancé directamente a la política a salvar lo poco que podemos salvar porque nos han saqueado también. Entonces estoy yo ahí en la trinchera de la mera resistencia y no más. Pero yo sé, me dijo, porque yo además volteo mucho a América Latina, yo sé que ustedes sí ven más allá del capitalismo porque desde la comunidad y desde la desde la comunidad y desde la solidaridad se puede pensar un mundo nuevo. Entonces, realmente será América Latina, ¿no? Y el sur global quienes van a poder dar una respuesta a este tiempo. Europa realmente se ha vuelto viejo, ¿no? O sea, el viejo continente se quedó sin ideas y se quedó sin esperanza de lo nuevo. Entonces, para mí, esa es como una de las entrevistas, o sea, con la que me cargué más y dije, vamos, ¿no? O sea, esto que estamos haciendo es realmente muy importante. Y fíjate, si algo hemos recuperado, y esto lo puso muy así como en un marco muy importante, Juan José Bautista, es el tema de la comunidad. Porque decía, el capitalismo y la modernidad se han dedicado a destruir la comunidad. Y fíjate, se destruye la comunidad, ¿cómo? Se destruye la comunidad convirtiendo a la naturaleza en objeto. Porque si tú conviertes a la naturaleza en objeto, automáticamente te quedas sin madre. Y entonces si te quedas sin madre, te quedas sin hermanos. Porque para los pueblos originarios la naturaleza es madre, es Pachamama.
Y como madre tierra, automáticamente a todos nosotros nos hermana. Entonces, la política que vamos a llevar a cabo, pues es la política de la hermandad. O sea, es una política comunitaria. Pero eso, o sea, esa referencia la hemos perdido, porque la modernidad nos enseñó que no, que la naturaleza es cosa, que es vendible, que es comprable, que... Y hoy nos relacionamos así. Por eso te digo, tenemos que voltear, ¿no? Como voltear a ver las raíces y tenemos que recuperar, ¿no? Eso que nosotros hemos sido, que sigue todavía latiendo en nosotros y que yo te diría, no es privativo de América Latina. Lo tienen en el fondo todas las culturas, incluso Europa, incluso Estados Unidos, por el simple hecho, que todos tenemos un ombligo, decía Enrique Dussel, ¿no? Si todos tenemos un ombligo, todos venimos de alguien. Hay una comunidad que nos precede. Y esa comunidad, cuando tú la vas y la reconstruyes atrás, primero que ves toda la cadena de ancestros que tienes, ¿no? Que es la historia. Pero en última instancia te das cuenta que la naturaleza es madre, vas a llegar ahí. O sea, no tienes que ser pueblo originario para poder recuperar esa historia, porque esa es la historia de la humanidad. Entonces, la modernidad nos ha puesto un velo y nos ha dicho, y hemos repetido hasta el cansancio, y en todas las clases de la ciencia moderna se repite, por eso nuestros trabajos que hemos hecho de descolonización de la ciencia, porque hay que romper con esos paradigmas científicos modernos si queremos salvar la humanidad. Así. O sea, hay muchos temas, te digo, nuevos que se abren a partir de esta lectura de Marx y que yo creo que esto dará mucho material para pensar y para producir este nuevo ciclo. Sí, y fíjate, Katia, que tú comentabas, bueno, en la lectura de este primer párrafo, que decías que tiene mucho que ver con el espíritu de la obra y de la posición de lectura, que todavía encontramos hasta la fecha quien dice, bueno, la dialéctica, ¿no? Síntesis, y tesis, antitesis, síntesis, ¿no? Y se van por ahí, ¿no? Y como es un montón de cosas. Quisiera referirme, antes de continuar con otras características muy positivas del libro, a un tema complejo para el contexto de México, que es el tema de lo teológico, el tema de la fe, porque en esas visiones distorsionadas del pensamiento de Marx, o esas visiones que en realidad no hacían una lectura directa del pensamiento de Marx y de su obra, señalaban como que lo teológico no tenía cabida en el pensamiento de Marx, no tenía un lugar, ¿no? Y además que era casi contrario al pensamiento, contrarrevolucionario, ¿no? Sin embargo, yo identificaría precisamente, ya nos mencionaste quiénes participan en este libro, yo identificaría que hay una línea que los conecta y es que sí le entran a este tema, ¿no? Y aquí cabe hacer la distinción, no estamos hablando de un asunto de qué fe estamos profesando de manera individual, estamos hablando de la reflexión de una dimensión de la vida humana, que es necesaria porque si no se entra a este tema, la derecha y el conservadurismo, vaya que sí le entra. Y además, por otro lado, eso lo conectaría con que además sí tiene que ver con algo presente en el pensamiento del pueblo, de las comunidades, que es el tema de lo trascendente, de la conexión con algo que está más allá y que nos rebasa y que tiene distintos nombres, ¿no? No estoy por eso aludiendo a una reflexión religiosa o de una religión en específico, sino de la dimensión de lo teológico en el pensamiento de Marx. ¿Quisieras tú comentarnos al respecto cómo se plantea en esta obra, cómo sí se plantea también para Frank Hinkelamer, desde luego que es una dimensión fundamental, porque yo diría que no es en una ocasión, sino en muchas ocasiones quienes estamos aquí en Buzón Ciudadano, quienes hacemos militancia en diferentes espacios, que nos encontramos con esta cuestión, ¿no? De que hay quien dice, no, Marx, nada que ver con la religión, y resulta ser que quienes han hecho una lectura más detenida del pensamiento de Marx, dicen, eso no es cierto. Entonces, quisieras comentarnos al respecto, Katia.
Por supuesto, mira, este tema que tú pones es otro de los temones, ¿no? O sea, un tema central. Porque en general se tiene la idea y se repite como un mantra, ¿no? Que Marx dijo que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Entonces, se quedan con esa frase y entonces hay que aventar la religión por la ventana. Y de ahí que la izquierda del siglo XX aventó, o sea, no solamente la religión, cualquier tipo de espiritualidad o que tuviera un aroma así un poco esotérico, ¿no? Lo aventaron por la ventana. Es más, parecía como pecado, ¿no? Pecado, Dios me libre de creer y de declararme guadalupano. Pero fíjate lo que dice Franz Hinkelamer. Él dice, la condición utópica es condición humana. O sea, no estamos hablando de adorar a ningún dios. Estamos hablando simplemente del creer. O sea, la creencia es parte de la razón, es parte constitutiva de la razón. Que tú le puedes poner, creo en el desarrollo, creo en el progreso, creo en la ciencia moderna, ¿no? Pero esa dimensión, digamos, de la fe, aunque suene así un poco chocante para la izquierda en general, es una condición humana. Entonces, por eso Franz Hinkelamer dice, tenemos que abordarla. El gran problema, y por lo que en general la izquierda ha hecho una crítica algo superflua, o sea, es porque no ha llegado a esos niveles de reflexión. Porque si tú te das cuenta, hay muchas dimensiones de la realidad que no se tocan, porque no se aborda el tema trascendental o de los modelos ideales o de las utopías. Pero eso, sin embargo, es realmente lo que nos hace levantar cada mañana. O sea, ¿por qué tú estudias lo que estudias, haces, te esfuerzas, ¿no? Educas a tu hijo. O sea, hay una dimensión, hay un ideal que es lo que te mueve, que es lo que nunca se nombra. Pero ese ideal está constituyendo nuestra vida, dándole sentido. Entonces, la modernidad ha sabido jugar con esto y el capitalismo lo hace todo el tiempo. Y por eso es que Marx, ¿no? En este primer capítulo del Capital, nos habla de que la mercancía tiene como una aura así metafísica. Entonces, tú te vas a comprar un teléfono celular, pero no te puedes comprar cualquier teléfono celular, aunque todos te conduzcan a hacer la misma llamada, o sea, vas a escuchar a otra persona clarito, va a cumplir las funciones igual, no, pero tú necesitas tener un iPhone, ya no sé yo ni en qué número van, pero el último de lo último de lo último, ¿no? ¿Y por qué? Porque esa mercancía te dota, o sea, te da algo que el otro teléfono, que también te hace hacer la misma llamada, no te da. ¿Sí? O sea, que es como todo esta aura de ideal, ¿no? Del ser humano, de lo que debe ser. Entonces, tenemos que abordar el tema teológico, porque el capitalismo, y bueno, aquí lo dijo desde Bloch, Benjamin, ¿no? Notables marxistas, el capitalismo es una religión. Entonces tenemos que analizarla también con categorías teológicas. El problema es que como la izquierda fue atea,
y entonces echó toda la teología a la basura, no tenía categorías. Y por eso cuando hacía análisis del capitalismo, no podía llegar a un análisis profundo. O sea, estoy hablando del fundamento ideal que mueve todo el capital. O sea, no se daba cuenta de que el capital funciona como un ídolo. ¿Qué es lo que Marx descubre? Dice, es un ídolo, es un dios, pero falso. ¿Y por qué es falso? Porque pide sacrificios humanos. Entonces, no nos vamos a meter aquí de que si crees o no crees, o si el Dios verdadero, o vamos a meterle ahora todo mundo tiene que creer. Ese no es el punto, decía Marx. No me voy a meter de que si existe Dios o no existe. Pero en la realidad, efectivamente, el capital se comporta como un fetiche, como un ídolo, como un Dios falso. Entonces, que para poder, ¿sabes?, reproducirse, porque lo que mueve el capital es el aumento de la tasa de ganancia. O sea, el capital necesita en cada proceso de circulación, ¿no?, en cada proceso reproductivo, que produce una mercancía, que se distribuye, que se vende, ¿no?, hasta que se logra la ganancia al final, tiene que haber un aumento. O sea, en cada giro tiene que haber un aumento de la tasa de ganancia. Eso es lo que mueve al capital. Entonces, esa ganancia es vida humana. Y por eso decía Marx, el capital chorrea sangre, ¿no? Chorrea sangre humana, porque lo que hace es, así como el vampiro, ¿no?, es succionarle, chuparle, robarle la vida al trabajador. Y por eso vemos el trabajador que está cada vez más, o sea, deshumanizado, y el capital lo vemos cada vez más poderoso. Pero ese poder no es más que un robo de vida que lleva a cabo todo el tiempo con los obreros. O sea, les está extirpando la vida. Entonces, es un Dios sacrificial, o sea, pide sacrificios humanos. Entonces, bueno, esto nos da como también un horizonte, y un horizonte crítico. Entonces, dice Hinkelhammer, independientemente, ¿no?, de si existe o no un Dios verdadero, sí podemos nosotros hacer una crítica a un Dios dominador. ¿A partir de dónde? Dice, a partir del tipo de relaciones que se producen en este mundo. O sea, no nos interesa el otro mundo. Nos interesa hacer una crítica de los dioses terrestres. Los dioses terrestres, y por eso es una crítica teológica, decía Hinkelhammer, es una teología profana, ¿no? Es una teología de este mundo, que critica los dioses de este mundo. O sea, las figuras, ¿no?, que al final, ¿saben?, les terminas rindiendo pleitesía al 1%, al capital, a la idea de progreso. O sea, hay muchos ídolos, y en función a la democracia, ¿no? No nos decían que que por la democracia iban a invadir un país, ¿no? O sea, por la democracia a veces hacen sacrificios humanos, ¿ves? Entonces, esos son ídolos, son fetiches, son dioses falsos. Entonces, el ser humano tiene otros referentes, que es el referente de la vida plena. Dice Hinkelhammer, eso está en todos los pueblos y en todas las religiones del mundo. O sea, la vida plena, el ser humano pleno, la comunidad lograda. Desde ahí, desde ese horizonte utópico, nosotros podemos criticar este mundo. Y como no hemos llegado ahí, esa utopía nos sirve críticamente para hacer una crítica teológica a este mundo y a los dioses falsos de este mundo. Entonces, realmente,
¿sabes? La izquierda atea, jacobina, se perdió de todas estas herramientas de análisis científico porque pensó que la fe era un horizonte, ¿sabes?, obvio de los pueblos que no debemos de tocar, y eso le impidió hacer una crítica más del fundamento, ¿sabes?, más profunda, porque al final, ¿sabes?, la izquierda más crítica, pero jacobina, se quedó adorando, a lo mejor ya no al capital, pero sí a los ídolos de la modernidad. Y entonces, ¿sabes? Tenemos una generación crítica del 68 y todo, pero con una generación que le sigue, que es adoradora otra vez del capital. ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo te explicas que una generación crítica que protestó, que dio la vida, ¿no? De pronto, cuando reproducen la educación de los hijos, reproducen los valores otra vez de la burguesía y de la modernidad. Y lo reprodujo porque eso estaba todavía en el ideal, en la utopía, en la esperanza. Entonces tenemos que descolonizar eso, tenemos que descolonizar esos sueños. Y ahora empezar a soñar los sueños de la comunidad, ¿no? De la comunidad lograda, en donde no sea yo el que esté por arriba en el último escalafón de la pirámide, sino que podamos estar todos aquí en horizontal, bien comidos, ¿no? Bien desarrollados, como dice el maestro, felices. Eso, que eso lo podamos volver la utopía, que no sea una utopía, ¿sabes?, individual. Porque si es individual, estamos otra vez en el horizonte moderno capitalista, es como la misma gata revolcada, ¿no? De otro color, pero la misma. Sí, fíjate que, Katia, que me causó mucha ilusión, ¿no? Desde que vi la estructura del libro, la idea de que se incluye un texto inédito de Marx, porque vale la pena comentar, ¿no? Como este tema de la dimensión de la fe o de lo teológico es excluido, hay muchos otros temas que se ignoran y se desconocen que están en el pensamiento de Marx. Por ejemplo, el tema de la tecnología, ¿no? Por ahí busque, por favor, el video de Katia explicando acerca del cuaderno histórico tecnológico de Marx, al cual hace un estudio preliminar el maestro Dussel, ¿no? Ahí explica mucho la importancia de este tema. Pero como ese hay otros temas que no se identifican, no se reconocen, también en parte porque todavía no han sido traducidos a la totalidad los textos de Marx al español, pues. Entonces, hay quien como el maestro Dussel, pues hizo una lectura directa del alemán o del inglés, los textos originales, pero no todos hemos tenido esa posibilidad, y este libro, pues, aporta un texto, ¿no? Porque, repito, hay muchos temas que todavía se ignora que están en el pensamiento de Marx y con pistas muy claras acerca de hacia dónde se podrían desarrollar con esta clara postura ética de crítica al capital. Entonces, quisiera que nos platicaras ya un poco para cerrar esta presentación, que te agradecemos muchísimo, que nos platicaras acerca de este texto que elegiste, este texto que está de Marx y su trascendencia e importancia. Seguro que no fue una decisión fácil, ¿no? Pero seguro también estoy de que encontraste muchos elementos, muchas vetas muy importantes para la militancia, para el trabajo en comunidad, para estos que estamos aquí en este espacio de Buzón Ciudadano, de leer directamente este texto de Marx. Quisieras hablarnos al respecto, por favor. No te escucho, Katia. Listo, perdón. Este texto es directamente una recomendación de Gerald Hubman, del secretario del MEGA. Cuando le dijimos que, bueno, teníamos la oportunidad, porque fíjate, una
valiosísima compañera, alumna de Franz Hinckelhammer, Anabel Contreras, que ella estudió en Alemania, y ella es costarricense y está en la Universidad Nacional de Costa Rica. Ella fue la que hizo la traducción de este texto. Entonces teníamos como esa oportunidad, que además, sabes, una alumna de Hinckelhammer, ¿no? O sea, para mí era como muy valioso no perder esta oportunidad. Y Gerald Hupman nos sugirió este texto, ¿no? Es un texto muy cortito, pero que, mira, yo cuando lo leí, o sea, como yo venía, y recomiendo realmente que se lea después de leerse los otros artículos. Porque tú puedes leer el texto y es un texto, digamos, que está discutiendo cuestiones como políticas, ¿no? O sea, más de coyuntura, porque además Marx, y esto también hay que resaltarlo, no solamente fue un teórico, o sea, un científico que, ya saben, agarraba un tema y se metía, pero con una profundidad y un detenimiento, sino que era además un político, o sea, un militante. Y estaba muy comprometido, ¿no?, con el partido y en el trabajo de formación, ¿no? O sea, en la articulación con la clase obrera, porque él decía, o sea, si esto yo no lo sé traducir, ¿no?, a la gente, no sirve de nada, que es lo mismo que decimos nosotros y que es lo mismo que dice Enrique Dussel, ¿no? Así es. O sea, de ellos hemos aprendido eso y por eso es que nos gusta siempre como mantenernos en estos espacios, ¿no? O sea, yo no puedo pensar mi trabajo académicamente, ya me es imposible. Tengo que pensarlo políticamente, en articulación, en la formación. O sea, si todo lo que investigo no le sirve a la gente, estoy perdiendo el tiempo. Entonces, este es un texto más bien político, ¿no? Pero es político y al mismo tiempo él está haciendo unas lecturas que a mí me maravilló, o sea, después de estar leyendo, ¿sabes? Esta perspectiva del sujeto, del ser humano, del tipo de relaciones que se producen, como que yo leí este texto, yo no quise hacer el trabajo introductorio porque yo dije, si lo hago yo, voy a dirigir demasiado la lectura, ¿no? Mejor que cada quien tenga su propia lectura. Le pedí mejor a Miguel Heinrich, que él tenía pues una versión más, ¿sabes?, del texto, de la historia del texto, o sea, que como resaltando los puntos de una manera más en la línea del mega, que no se mete como tanto a ellos dar una interpretación, sino que te señalan como lo esencial y dejan que la gente, ¿no?, ahora sí que se las vea con el texto. Pero, y tengo pendiente, o sea, yo quisiera escribir después un textito sobre este texto de Marx, porque yo sí vi justamente como un Marx poniendo ahora sí en juego su teoría, sus categorías, pero ahora en la realidad. Entonces, es un texto muy interesante por eso. O sea, que tiene como muchos niveles de lectura. O sea, si lo lees teóricamente, pero desde las categorías, ¿sabes? Desde la visión de qué tipo de subjetividad representa a alguien. O sea, qué tipo de sueño estás encarnando, ¿no? ¿Qué tipo de proyecto estás encarnando? Porque desde ahí hablamos, desde ahí opinamos, desde ahí hacemos la lucha. Entonces es importante que nosotros como que sepamos leernos y sobre todo, ¿sabes?, en la política mexicana de hoy, ¿dónde está cada uno, no? O sea, no se puede hablar así en abstracto de Morena o en abstracto de los políticos. O sea, se tiene que hablar en dónde está cada uno, ¿no? ¿Qué representa?
¿Cuál es el proyecto que tiene cada uno? Para mí, por ejemplo, el proyecto que tiene Andrés Manuel López Obrador, o sea, era un proyecto muy interesante. Y fíjense en dónde está ahora nuestro presidente. Está trabajando los pueblos originarios. Ese era su horizonte, él estaba mirando para allá. Porque es, ¿sabes? Pensar la raíz te proyecta de otro modo. Pensar la raíz te lleva a otro futuro. Entonces, tenemos que ser como capaces de hacer esas lecturas, ¿no? ¿Desde dónde vengo? ¿Desde dónde estoy leyendo? ¿Qué es lo que estoy encarnando en mi vida? Porque a veces tenemos contradicciones. Yo digo que soy muy de izquierda, ¿no? Revolucionaria, todo, pero al final educo a mi hijo, a mi hija, en el individualismo, en el egoísmo, y quiero que sea un hombre de negocios. O sea, porque en mi miedo quiero que le vaya bien, o sea, quiero que esté en la punta de la pirámide. En la punta de la pirámide otra vez estamos reproduciendo lo mismo por lo que estamos luchando, ¿no? Exacto. Entonces, eso, tenemos como que aprender a conjuntar, a ser más coherentes, ¿no? A ser más íntegros, o sea, de una pieza, y hay que hacer un trabajo subjetivo, crítico, ¿no? Hacia afuera, hacia adentro, en nuestras relaciones. Por eso decimos, la descolonización tiene muchas trincheras, ¿no? Y se hace siempre en comunidad. No hay otro camino. Ese es el camino, la comunidad. Ese es el gran reto. Y oye, Katia, pues muchísimas gracias por esta exposición que nos haces. Es un texto realmente recién salidito, ¿no? Es de 2025, de abril de 2025. Y bueno, de nuevo una invitación a todos los quienes nos están viendo desde Buzón Ciudadano, a que lo puedan adquirir, un Marx para nuestro tiempo, editorial Bellaterra, y que va a estar disponible tanto de manera física como en diferentes formatos. Es un texto que, como ustedes ya pudieron escuchar, tiene muchas virtudes, muchas bondades, pero sobre todo esto nos va a dar herramientas para pensar la realidad, para actuar en la realidad, nos va a dar herramientas para la organización desde una clara postura ética. Entonces, pues la invitación a que lo adquieran, a que lo lean, a que organicemos círculos de lectura para avanzar en su conocimiento. Un conocimiento lo está invitando pues a un conocimiento directo de Marx, y eso es muy importante. Así es que, bueno, Katia, que hizo esta gran labor, como ustedes habrán escuchado, pues no es de ahora, ¿no? Tiene mucho tiempo también Katia realizando estas labores, ¿no? Y difundiendo estas ideas por América Latina, ¿no? En una conexión, como bien nos enseñaba el maestro Dussel, con los movimientos sociales, con las comunidades, con la gente de diferentes países, que nos une la hermandad por un mundo distinto y en defensa de la vida frente al capital. Katia tiene un canal oficial donde constantemente entrevistas, está planteando temas, está pensando la realidad, no está teorizando sobre la realidad, está pensando la realidad y desde la realidad. Así es que los invito muchísimo a que puedan visitar su canal. Katia, ¿y qué viene después de este libro? Uf, tengo una fila larga. Mira, Dinos. Ahora mismo estoy revisando el segundo tomo de la colección de la biblioteca Enrique Dussel, que es sobre el método de la filosofía de la liberación. Un texto abstracto, pero bellísimo, que yo creo que va a dar mucho material ahora sí que a los especialistas y a los no especialistas. Porque justamente lo que trata de hacer Dussel es agarrar el método de Marx, ¿no? Y que podamos usarlo en todas las disciplinas. Que podamos aprender a pensar críticamente. Esa es como la idea de Dussel. Entonces, ahorita estoy revisando ese. Y bueno, de esa colección me esperan todavía como 11 más. Dios mío. Y después también tengo
varios trabajos de Juan José Bautista que también vamos a estar publicando. Y bueno, y la sorpresa, que es posible que este otoño salga la antología de Franz Hinckelamert en Editorial Akal. Una antología de sus, digamos, de sus textos más importantes, un libro de 1200 páginas, pero que está como concentrado. Esa antología la hizo Juan José Bautista y la revisó Hinckelamert. Hinckelamert ya no la pudo ver, pero él estaba súper entusiasmado de que saliera ese libro. Así que, bueno, nos espera mucho trabajo. Y bueno, y mi libro, que está ahí esperándome. Oye, pues nos va a dar muchísimo gusto ya poder revisarlos, revisar tu libro y seguirte en tu canal. Las entrevistas son realmente muy interesantes y todo el tiempo nos están proporcionando una visión clara de lo que está sucediendo y proporcionando siempre además esperanza y herramientas para seguir en la lucha. Entonces, pues bueno, teníamos mucha ilusión con esta sesión y te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo para participar y compartirlo con la gente de Buzón Ciudadano. No sé si quieras comentar algo finalmente, Katia. Pues bueno, también agradecerte siempre, querido Oscar, que me da muchísima alegría coincidir, ¿no? Coincidir en y hay muchísimos espacios en los que hemos estado trabajando, porque yo creo que de eso se trata. O sea, tenemos que ir como haciendo red, haciendo comunidad en todos los lugares en los que estemos, y yo creo que más que nunca, o sea, creo que este momento histórico nos está interpelando a volver a lo esencial de la vida. O sea, aprender cosas, ¿sabes? Incluso que nos hemos olvidado como humanidad, que nos hemos alejado, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? Que ya no sabemos cómo se produce en el campo, ¿no? Pues poco a poco estas crisis económicas nos van a ir llevando otra vez a revalorar lo esencial. Las relaciones humanas, ¿no? La dignidad, el alimento, pero el alimento, o sea, el alimento que sale de la tierra, no el que sale del supermercado. Entonces, sí. Bueno, o sea, tenemos un largo camino de descolonización de la vida, que yo creo que sobre ese tema, bueno, vamos a seguir profundizando, porque es lo que nos toca como humanidad. O nos descolonizamos, o esta humanidad no dará, pereceremos, decía Dussel, porque una vida moderna es imposible para todos. La vida moderna implica que haya el 1% arriba, y que todos los demás se sacrifiquen. Entonces, tenemos que cambiar la estructura, los ideales, y bueno, eso nos va a llevar realmente a simbrar de manera muy importante el modo como estamos acostumbrados a vivir. Pero bueno, es lo que nos toca, y mira que Trump, con todas las barbaridades que está haciendo, pero está acelerando ese proceso. Así es. Pues muchísimas gracias a la gente que nos sigue en Buzón Ciudadano. No se les olvide suscribirse al programa, suscribirse a todas las sesiones que tenemos, al canal, y pues de nueva cuenta, Katia, muchas gracias y un abrazo fraternal desde acá, desde esta región del mundo para allá, y que continuemos con ese trabajo tan productivo, dar a conocer el pensamiento de Marx, dar a conocer el pensamiento de Dussel. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Un distintivo, humanismo mexicano, no solo por la frase atribuida al literato romano Publio Terencio, de que nada humano nos es ajeno, sino porque, nutriéndose de ideas universales, lo esencial de nuestro proyecto
proviene de nuestra grandeza cultural milenaria y de nuestra excepcional y fecunda historia política. Ahora bien, ¿cuáles son los principios políticos, económicos y sociales del humanismo mexicano que postulamos y que inspira a la Cuarta Transformación? Trataré de explicarlo de manera breve. En lo político no aceptamos el derrotismo. Estamos a favor de lo que expresó el padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo y Costilla. El pueblo que quiere ser libre lo será. Que por el bien de todos, primero los pobres. Esta frase debiera ser la esencia de la actividad política, porque es sinónimo de humanismo y una forma distinta de entender la importancia del poder, cuyo ejercicio, como lo he dicho muchas veces, solo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás. Pero atender a los más pobres es también, por si fuese poco, repetí, la sigo repitiendo, decía, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y otro oaxaqueño, el presidente más grande que ha tenido México, el mejor presidente en toda la historia, Benito Juárez, un indígena zapoteco, decía, con el pueblo todo, sin el pueblo, nada. ¿Quién respalda la Cuarta Transformación? ¡El pueblo! Por eso nunca, jamás vamos a traicionar al pueblo. No olviden que lo principal es tenerle amor al pueblo, querer al pueblo. Ese sincero sentimiento, nada bueno se puede hacer en la vida, y menos en la política, que contrario a lo que se suele pensar, es uno de los oficios más nobles y de la más alta jerarquía espiritual. Que se escuche bien y que se escuche lejos. La auténtica política es profundamente humana en su fundamento, en su esencia, y sobre todo cuando se practica en bien de los demás y en especial de los pobres. Amigas, amigos entrañables, sigamos el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias. Hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!